Jonathan. No, aquí estoy. Ah, Espera. Listo, ya empecé a grabar. Empecemos en... Empieza. buen día, compañeros y profesora. El día de hoy vamos a exponerle nuestro tema de patología que es relacionado con el vaso. Nuestro grupo está conformado por Jonathan Moreno Quintero y quienes habla Camila Andrea Rivera Díaz. Bueno, como tal el contenido, vamos a hablarles de la introducción, del desarrollo, anatomía y fisiología, la estructura del vaso, irrigación e inervación, su función y las enfermedades. Entonces, como introducción tenemos que, pues, la palabra vasto, ella deriva del griego splen, del latín lien, y pues representa un órgano vascular primordialmente. No es un órgano con función digestiva, pero sin embargo, la importancia en el estudio del aparato digestivo se relaciona pues con el hecho de que su sistema de drenaje venoso está en el sistema portal y esto implica de manera significativa pues una gran serie de enfermedades hepáticas y gastrointestinales. Pues además se encuentra implicado en la fisiología de algunos otros sistemas, como lo son el sistema hematopoyético, el sistema fagocítico mononuclear o el sistema linfático. Y pues lo más apropiado es describir al vaso como un sitio donde convergen múltiples sistemas en el nivel funcional y estructural. Bueno, como desarrollo, pues tenemos que el vaso se deriva del mesodermo embrionario. Su desarrollo se hace evidente durante la quinta semana de gestación en forma de células mesodérmicas que ellas lo que hacen es coalescer entre las hojas del mesogastrio dorsal. Posteriormente al desarrollo del estómago, mientras que el desarrollo continúa, los glóbulos independientes que están envueltos por el mesogastrio dorsal aparecen y pues ellos se unen para así formar una masa multilobulada que eventualmente se diferencia en un órgano bien formado de manera pues característica a finales ya de la vida fetal. Y pues por otro lado, lo que son las escotaduras en el borde superior del vaso del animal son remanentes de los surcos que separan los lobulillos fetales. Entonces, en ocasiones, un lóbulo queda aislado sin fundirse con los otros, desarrollándose de forma independiente, lo que da origen a un vaso accesorio del que se hablará pues más adelante. El mesogastrio que envuelve los lóbulos a su vez da origen a la cápsula y al esqueleto trabecular y pues estas uniones dorsales y ventrales lo que hacen es producir las principales estructuras de soporte como lo es el ligamento esplenorrenal y gastroesplénico. Bueno, hablando de anatomía y fisiología, el vaso se ubica en el abdomen craneal izquierdo. El vaso es alargado y plano con una posición dorsoventral, posee dos caras, que es una visceral por donde pues ingresa la irrigación y una parietal. Tiene dos extremos, el derecho dorsal y el izquierdo ventral, y dos bordes que es el craneal y el caudal, y posee pues bordes irregulares. Topográficamente, pues se ubica paralelo a la curvatura mayor del estómago, por lo que su posición y orientación depende del grado de pletoria de este, y quedando debajo de las costillas cuando el estómago pues está vacío, así como también el tamaño de otros órganos abdominales, incluido del mismo vaso. La porción dorsal del vaso, que viene siendo la cabeza, pues se encuentra caudal al fondo gástrico craneal, al polo del riñón izquierdo y bajo del borde de las costillas. El cuerpo del vaso pues posee una disposición transversa a lo largo pues de la pared abdominal izquierda, o del abdomen ventral, caudal al estómago, y se relaciona pues con el colon, mientras que la porción ventral, que es la cola, varía respecto a la posición, pero suele ubicarse en la pared ventral del abdomen, caudal al hígado y relacionado directamente con el intestino delgado. Y por la cara visceral se ubica el ilion, donde pues se fija el aumento mayor mediante el ligamento gastroesplénico de la cabeza del vaso, y por donde pues salen los vasos linfáticos y las venas que luego pues forman la vena esplénica, y además de ingresar a las ramas de las arterias esplénicas.
Y el tamaño del órgano es variable entre los distintos individuos y es de acuerdo al aspecto como de la raza del animal y como el tamaño de este, ya que pues un perro grande obviamente pues va a poseer un vaso de mayor tamaño que pues un animal de talla menor. En la estructura, pues como todo órgano peritonizado, el vaso está cubierto por una capa de peritoneo visceral. Debajo de este peritoneo pues se encuentra la cápsula del vaso que envuelve pues a su parénquima. La cápsula del vaso pues consiste en el tejido fibroelástico irregular denso y el tejido conectivo de la cápsula contiene pues células contráctiles llamadas miofibroblastos. Estas células pues ayudan a drenar la sangre almacenada del vaso hacia la circulación, ya que son células que producen contracciones leves y asimismo pues la cápsula también permite que el vaso aumente significativamente su tamaño cuando sea necesario y expulse cantidad de sangre de la circulación para combatir a la oxigenación de tejidos. Esto puede ser notado al momento de que el cuerpo se ve enfrentado a diferentes estímulos, por ejemplo, los provocados en diferentes, provocados durante pues, el ejercicio físico y a nivel del ilion, pues la cápsula se divide en varios septos llamados pues trabéculas que penetran pues el parénquima del vaso y dividen parcialmente su tejido. Tal como otros órganos, el vaso está constituido por estroma y parénquima. El estroma del vaso pues está compuesto principalmente por una red de tejido conectivo reticular, la cual proporciona ayuda a las células sanguíneas y las células del sistema inmunológico, que son los linfocitos, macrófagos y células dendríticas. El parénquima del vaso pues se divide en dos estructuras, que pues son distintas a nivel fisiológico y anatómico, que son la pulpa blanca y la pulpa roja, divididos por una pues capa de tejido conocida como la zona marginal, y fuera de dicha zona pues se encuentra la zona perifolicular, la cual pues contiene capilares revestidos y pues espacios que están llenos de sangre, pero no poseen revestimiento endotelial. Bueno, como lo mencionaba mi compañero anteriormente, pues en el estroma el grosor total y la cantidad relativa de músculo liso varía según la especie. Entonces, pues en el vaso del caballo es el que presenta la cápsula de mayor grosor de los animales domésticos y pues predomina lo que es el tejido conectivo denso. Lo que es el vaso de los rumiantes y el cerdo, el de ellos muestra una cápsula de grosor moderado y en el cerdo es muy abundante las fibras musculares lisas que se disponen formando una red tridimensional. Por otra parte, los carnívoros, ellos presentan la cápsula más delgada, si bien pues es más de las 2/3 partes de esta que corresponden a fibras musculares lisas. De la cápsula, pues ellos parten trabéculas constituidas por fibroblastos, fibras de colágeno y un mayor número de fibras elásticas que las existentes en la cápsula y cantidades variables de fibras musculares lisas. Entonces, las fibras de colágeno de la cápsula y de las trabéculas, ellas se continúan con una red de fibras reticulares, que son las fibras argirófilas, las birrefringentes, que estas están compuestas de colágeno. Pues en íntima asociación con estas fibras se encuentran las células reticulares, que ellas lo que hacen es que constituyen, junto a las fibras reticulares que sintetizan, el armazón del vaso. Entonces, su forma varía de ovoide a estrellada. El vaso cuenta con un núcleo alargado e indentado y presenta un espacio perinuclear dilatado que se continúa con un retículo endoplasmático rugoso muy desarrollado, numerosos polimbosomas libres y un complejo de Golgi muy evidente. Mitocondrias y vesículas están presentes en fila india. Además, se caracteriza por contener en su citoplasma gran cantidad de filamentos intermedios de unos 10 nanómetros de diámetro, posiblemente bimentina, y bandas de filamentos finos de unos 5 nanómetros y similares a la actina en la base pues, de las prolongaciones. En el parénquima, pues en el parénquima del vaso podemos distinguir tres zonas o comportamientos morfológicos y funcionalmente bien distintos, que son, primero tenemos la pulpa esplénica blanca,
que ella está constituida por las vainas linfoides periarteriales y los folículos linfoides. Está también la pulpa esplénica roja, que ella está constituida por los cordones esplénicos, los senos venosos y los capilares envainados. Y ya por último está la zona marginal, que es una zona de transición entre la pulpa esplénica blanca y la pulpa esplénica roja. Entonces, las células reticulares, los linfocitos y macrófagos, ellos son elementos comunes en todos los compartimentos esplénicos. Sus relaciones y cantidad relativa y estado funcional depende de la configuración de cada compartimiento. Entonces, en la pulpa roja, pues la pulpa roja, como se los había mencionado anteriormente, constituye la mayor parte del tejido estromal del vaso. Ella está formada por los cordones de Big-Rod, que son cordones esplénicos, y los sinusoides esplénicos. Entonces, estos cordones son las agregaciones celulares que están sometidas por el tejido conectivo reticular, y su estructura está organizada en las columnas a las que se adhieren los macrófagos, plasmocitos y glóbulos. Entonces, los sinusoides esplénicos se encuentran entre los cordones de Billroth mencionados pues anteriormente, y estos están llenos de sangre y le dan a la pulpa roja pues su apariencia de color rojo. La sangre fluye lentamente a través de los sinusoides donde se exponen a los macrófagos, y pues es ahí donde estas células del sistema inmune esperan a cualquier antígeno extraño que pueda aparecer en la sangre. Es decir, que la pulpa roja funciona como un filtro de sangre para varias toxinas, eliminándolas antes de que entren a la circulación sistemática y pues tenga la oportunidad de extenderse por todo el cuerpo y comprometer órganos o tejidos. Bueno, hablando de la pulpa blanca del vaso, pues esta está formada por tres espacios diferentes: una vaina linfática periarterial, los folículos linfáticos y la zona marginal. Las vainas linfáticas periarteriales pues están formadas por una capa arterial central, la cual es la rama de la arteria esplénica, rodeada pues por una vaina de tejido linfoide, y es aquí donde el tejido linfoide se organiza en dos capas, que viene siendo una capa interna y una capa externa. La capa interna pues está compuesto principalmente por linfocitos T, y por esto pues también se le conoce como zona T. Y la capa externa del tejido linfoide tiene una morfología celular más diversa, donde pues se puede encontrar linfocitos T y linfocitos B. La rama de las arteriolas centrales están rodeadas por áreas constituidas por linfocitos B, constituyendo los folículos linfáticos del vaso. Y hay dos tipos de linfocitos de folículos linfáticos, y los cuales pues funcionan a partir de características de los linfocitos B, folículo primario y el nódulo secundario. Los folículos que contienen principalmente linfocitos pequeños e inmaduros se llaman folículos primarios. Sin embargo, pues la mayoría de los nódulos que se encuentran en el vaso son nódulos secundarios, que surgen pues de los folículos primarios a medida de que los linfocitos maduran y aumentan el tamaño. Estos pues se diferencian de los linfocitos primarios por presentar una zona central distintiva llamada pues el centro marginal. Y los centros marginales son los sitios donde los linfocitos maduran y adquieren su capacidad de producir anticuerpos. Es decir, para que estos centros germinales sean observados es porque es una señal de que están dando una respuesta a un antígeno. Y además de los linfocitos B, los centros marginales también contienen células dendríticas foliculares, que también pues aumentan un tamaño después de la activación de los antígenos, apoyando pues a los linfocitos B, iniciando la maduración de la respuesta inmune. Y pues por último, los centros germinales, que se encuentran en el borde de los folículos linfáticos y se componen de diferentes células inmunes que están bien equipadas para iniciar una respuesta inmunitaria adecuada. Y debido a que el vaso es el filtro de la sangre, pues se debe asumir que es un vaso muy vascularizado.
La sangre de la arteria esplénica ingresa al vaso a través del ilio y de este punto, pues esta arteria se divide a las ramas más pequeñas que ingresan al parénquima esplénico, seguido el curso de las trabéculas y junto a las trabéculas de las arterias se ramifican por todo el parénquima y pues disminuyen gradualmente el diámetro debido a la mencionada ramificación. Y finalmente, las arteriolas más pequeñas abandonan el tejido conectivo denso de las trabéculas cuando pues su ingreso al parénquima, donde pues están rodeadas de pals y las arterias en el centro de esta región se conocen como arteria central. Y viendo desde su histología, las vainas linfáticas periarteriales pues tienen una apariencia similar al nódulo linfático, eh, y la única forma de poder distinguirlos entre sí es gracias a la presencia de la arteria central, y las células endoteliales de esta arteria pues tienen extensiones de forma de dedo que se encuentran pues en espiral alrededor del lumen protegiendo a las vainas linfáticas periarteriales y una invasión directa con el antígeno. La arteria central pues se ramifica para entrar a la zona marginal de la pulpa blanca, continuando pues hacia la pulpa roja donde se divide más frecuente y finalmente transformándose en capilares arteriales. Y estos capilares están rodeados de grupos de macrófagos y se denominan capilares envainados. Y a partir de este momento, pues la sangre viaja libremente a través de los senos venosos de la pulpa roja y las células endoteliales de los sinusoides tienen características histológicas únicas y es que son alargadas, tienen forma de uso y no presentan uniones celulares caracterizadas de las células adyacentes. Y debido a la falta de uniones existen pues amplios espacios entre las células que no, que no filtran el mecanismo entre la sangre y los cordones esplénicos. Y al momento en el que se diferencian el antígeno, por ejemplo, por microorganismos, restos de células, eritrocitos envejecidos o dañados, pues atraviesan estos espacios para ser fagocitados y eliminados por los macrófagos presentes. Y en algunas especies, como en los roedores, la sangre de los capilares envainados entra directamente a los senos venosos y el cual es conocido como circulación cerrada. Bueno, en cuanto a la irrigación e inervación, pues la irrigación de este órgano se ubica en su cara visceral, en el denominado ilio esplénico. Entonces, la arteria esplénica que deriva de la arteria celíaca, ella posee una rama que brinda pues la mayor irrigación de la porción izquierda del páncreas y otras que forman la arteria gastroepiploica izquierda que irriga la curvatura mayor del estómago y las arterias gástricas cortas, pues ellas se anastomosan con ramas de la arteria gástrica izquierda, que ellas son las encargadas de nutrir el fondo gástrico. Entonces la rama encargada de irrigar el vaso antes de atravesar el ilio se divide en más de 20 pequeñas arterias para luego así formar las arterias trabeculares, las que pueden formar los folículos esplénicos de Malpighi, y luego se forma lo que es la arteria central de pulpa blanca, que lo que hace ella es brindar ramificaciones hacia la pulpa blanca y pues hacia la pulpa roja o hacia el límite entre ambas. Entonces se plantea que la sangre puede llegar a través de una circulación cerrada directamente hacia los senos venosos, los que se vacían hacia las venas trabeculares, que al salir por el ilio forman la vena esplénica y finalmente vacían su contenido sanguíneo a la vena porta. Entonces, esto debido pues, a una conexión directa entre las arterias terminales y los sinusoides. También se postula que se podrían vaciar directamente a la pulpa roja mediante una circulación abierta. Y por último, se postula que si el vaso está contraído, o sea, por ejemplo, en una situación de estrés donde existe una mayor demanda y consumo de oxígeno, entonces lo que ocurre es que va a haber una circulación cerrada, lo que va a permitir es aumentar la cantidad de glóbulos rojos presentes en la sangre periférica. Y si él está relajado, ocurre la circulación abierta.
mientras que la inervación está dada solamente por las fibras simpáticas del ganglio celíaco, las que permiten la contracción de la musculatura lisa de la cápsula y de las trabéculas al estimular los receptores alfa-adrenérgicos, con la consecuente pues, contracción esplénica y liberación de eritrocitos hacia la circulación. Entonces el vaso se encuentra en el hipocondrio izquierdo del abdomen, sin embargo, su borde posterior se extiende hasta la región epigástrica, ubicándose en el fondo gástrico y en el diafragma. Su forma varía en función del tamaño de la impresión cólica, va desde una cuña que está un poco curvada, si es pequeña, hasta un tetraedro si la impresión es grande. Entonces, la frecuencia de la forma macroscópica de este órgano es como sigue, que viene primero la cuña, que es un 44%, un tetraedro de 42% o triangular, que es un 14%. Entonces su forma puede estar también influenciada por otros órganos adyacentes que incluyen lo que es el estómago, el riñón izquierdo, el páncreas y el colon. Por otro lado, su eje mayor se localiza en la línea de la décima costilla y su extremidad posterior a 3.5 a 4 centímetros de la línea media dorsal frente a la hipófisis espinosa de la vértebra dorsal. Entonces su extremidad anterior llega hasta la línea media. Representa un órgano blando de consistencia friable, altamente vascularizado, con una textura similar a una esponja, y el órgano no perfundido tiene un color violáceo. Bueno, funciones del vaso. Entonces, una de las funciones más importantes del vaso es filtrar la sangre. Se considera un cementerio de glóbulos rojos porque pues elimina los eritrocitos viejos y dañados de la circulación. Esa función se debe principalmente a la estructura de los vasos sanguíneos y los macrófagos que están en la pulpa roja. Y cuando los macrófagos fagocitan y destruyen a los eritrocitos, pues reciclan el hierro de la hemoglobina y finalmente este hierro pues es almacenado y reutilizado en la médula ósea. A pesar de ser el mejor destructor conocido como células sanguíneas, que produce una hemólisis fisiológica, el vaso también puede ser un sitio de producción de ellas, ya que pues durante el desarrollo fetal, antes de que la médula ósea se desarrolle por completo, el vaso pues es un sitio importante en la hematopoiesis. Después del nacimiento, la sangre que se produce en el vaso, pues son durante algunas condiciones patológicas, por ejemplo, si es una infecciones bacterianas graves, y el vaso pues también almacena una cierta cantidad de sangre que puede liberarse en el caso que exista un requerimiento sanguíneo importante del organismo. Y siendo el órgano linfoide más grande, el vaso es uno de los sitios principales donde se inicia la módula de la respuesta inmune y este pues es capaz de detectar y representar patógenos específicos en la sangre y producir pues una respuesta inmune para defender el organismo de ellos. Y el vaso pues es un lugar clave para la defensa contra bacterias encapsuladas y por esta razón los pacientes que carecen de esta predisposición en algunos tipos de infecciones bacterianas como la neumonía. Comenzamos ahora a hablar acerca de algunas enfermedades esplénicas. Entonces, pues, aunque las patologías esplénicas del órgano abdominales son frecuentemente diagnosticadas en animales con sintomatología gastroentérica como vómitos y diarreas, no todos los órganos abdominales son relacionados con, pues, digestión ni dan estos signos. En el caso de que sea diagnosticado, entonces el diagnóstico es precoz de las patologías esplénicas, ya que suele ser de carácter ocasional o hallazgos casuales y mientras se realizan pruebas complementarias abdominales como radiografías, ecografías o los TACs, entonces pues por estas patologías el estado inicial no dan una sintomatología específica. Y el diagnosticado de las patologías en vaso, pues en el estudio avanzado puede coincidir
con síntomas más definidos como apatía total de la mascota, síncopes que vienen siendo desmayos o abdomen abultados y dolor marcado pues en la zona izquierda del abdomen. Y si bien la función hemodinámica y de defensa es muy importante, un animal esplenectomizado puede vivir con anormalidad si la causa de la extirpación no fue por un tumor o no es tumoral. Acá tenemos un cuadro en el cual pues habla acerca de las medidas normales que debe pues de tener un paciente en el vaso. Entonces, digamos, en el caso de los caninos, entonces, en caninos miniatura, el vaso debe tener una medida de cerca de 15 milímetros, en pequeños de 20, en medianos de 25 y en grandes de 30 milímetros. Comenzamos a hablar ahora de mangiosarcoma. Este es un tumor altamente maligno de las células endoteliales que ha representado pues una gran letalidad en animales domésticos, principalmente pues en perros, en los cuales representa del 5 al 7% de las neoplasias malignas primarias no cutáneas, y cabe resaltar que aunque se representa, puede representar en diferentes zonas como el atrio derecho, el hígado, tejido subcutáneo, y lugar más frecuente es en el vaso, que varía de un 45 a un 51%, pues este tumor se caracteriza por tener una metástasis temprana y agresiva, y su migración pues suele ser hacia los tejidos como el hígado, el epiplón, el mesenterio y los pulmones. Y entre las razas más predispuestas se encuentran el pastor alemán, el golden, el labrador y el schnauzer. Y aunque el perro es el animal doméstico con mayor frecuencia en diagnosticado, esta neoplasia pues se desarrolla también en lo que son bovinos, equinos, felinos, ovinos, y además se reporta mayor incidencia en perros entre 8 y 13 años de edad. El desconocimiento pues de esta patología es alto, no existe terapia eficaces y la supervivencia a los 5 años es inferior al 30%. La rareza de esta enfermedad pues ha impedido la identificación de dianas terapéuticas, y esta enfermedad pues puede representar múltiples formas, y aunque la esplénica es la más común, aún pues después de la esplenectomía el 50% de los animales postquirúrgicos y con quimioterapias no logran sobrevivir los primeros meses. Hablando de la etiología de esta enfermedad aún es desconocida, sin embargo, pues existen dos genes a los cuales se les atribuye la transformación maligna de las células endoteliales, que es el gen el P53 y el G fosfatolonotol 3, 4 y 3 trisfosfato 3 fosfatasa. Como cualquier tipo de tumor de angiogénesis, es un factor importante para el crecimiento del mismo. Por eso, pues se evidencia un proceso de sobreregulación de factor proangiogénico y una baja regulación de factores antiangiogénicos. Y en la presentación clínica, los signos pueden variar de acuerdo a los lugares de la presentación del angiosarcoma. Sin embargo, pues usualmente pues, se presentan signos más comunes como anemias, hemorragias espontáneas por coagulopatías intravasculares diseminadas o por trombocitopenias secundarias a la hemólisis microangiopática. Y el hemangiosarcoma pues se ha descrito en lugares tales como el hígado, en la aurícula derecha, el mesenterio, riñón, músculo, piel, tejido subcutáneo, en la conjuntiva, así como en espacios intraróseos y retroperitoneales y epidurales. En la necropsia pues se puede observar en el órgano afectados unos nódulos tumorales que pueden ser focales o multifocales, de diferente tamaño, y la coloración pues suele ser en roja necrosco, y a nivel del vaso pues puede evidenciar una esplenomegalia. Bueno, el hematoma esplénico, el hematoma esplénico es una de las lesiones no cancerosas más frecuentes en el vaso de los caninos junto con la hiperplasia nodular. Aproximadamente un 20 o 41% de todas las lesiones son esplénicas, y pues el hematoma es una hinchazón de sangre que puede estar líquida o coagulada. Entonces las causas más comunes de hematomas en vasos
En vaso puede ser por trauma, resistencia de trastornos hemorrágicos en el perro o tumores hemorrágicos en este órgano. Sin embargo, se puede desarrollar hematomas esplénicos sin un origen claro. Entonces, eh, el hematoma en vaso se confunde fácilmente con el hemangiosarcoma por la cantidad de sangre intracavitaria que poseen los dos. La importancia de esta lesión nodular está en la posibilidad de ruptura, la cual provocaría un sangrado interno de gran importancia y los signos clínicos como tal se pueden apreciar en pacientes con hematomas vasos son eh, letargo, pérdida del apetito, dolor abdominal, encías pálidas por pérdida de sangre. Muchas veces los signos son leves e intermitentes cuando no hay fugas de sangre en cavidad abdominal o cuando estas son pocas e intermitentes. Pero sí puede llegar a romperse por completo la lesión y pues así va a provocar un estado de shock. Rotura de vaso, entonces una ruptura de vaso es una emergencia médica que ocurre cuando pues se lesiona la superficie del vaso. Un golpe en el abdomen es la causa pues habitual de la ruptura del vaso. Si tienes el vaso agrandado, un traumatismo de menor intensidad pues podría ocasionar una ruptura. Sin tratamiento de emergencia, pues el sangrado interno causado por la ruptura del vaso puede ser mortal. Y aunque algunos pacientes con ruptura de vaso necesitan cirugía de emergencia, otras pueden recibir tratamientos por varios días y una atención hospitalaria. Entre los síntomas, pues los signos y síntomas de la ruptura del vaso incluyen, primero, dolor en la parte craneal izquierda del abdomen, también sensibilidad al tocar la parte craneal izquierda del abdomen, dolor en el hombro izquierdo, confusión, aturdios y mareos. Las causas, pues pueden ser por varios motivos. En la primera que vamos a hablar es la lesión en el lado izquierdo del cuerpo, de la cavidad torácica abdominal, por la cual genera pues una ruptura del vaso y se produce a raíz de un golpe en la parte craneal izquierda del abdomen o en la parte caudal izquierda del pecho, como pues puede ser evidenciado durante golpes, caídas o accidentes automovilísticos. Y el vaso lesionado puede romperse poco después del traumatismo abdominal o pues en algunos casos días o semanas después de la lesión. Y también el agrandamiento, que es un problema adyacente como mononucleosis y otras infecciones de la enfermedad que pueden pues afectar al vaso. Y el vaso pues puede agrandarse cuando los glóbulos sanguíneos se acumulan en el vaso, y el agrandamiento del vaso pues puede producirse por diversas enfermedades, tanto hepáticas como cánceres en la sangre. Y en las complicaciones, pues la ruptura de vaso puede ocasionar un sangrado potencial mortal en la cavidad abdominal. Bueno, otra enfermedad que tenemos es la esplenomegalia. Pues el vaso, en esta enfermedad el vaso se afecta con frecuencia en una amplia variedad de enfermedades sistémicas, prácticamente en todos los casos, y responde con un aumento de tamaño, o sea, una esplenomegalia. Una alteración que produce un conjunto de signos y síntomas estereotipados, y la evaluación del aumento del tamaño del vaso se facilita por el reconocimiento de los límites habituales de la esplenomegalia, que son producidos por los trastornos específicos. Entonces, las causas de la esplenomegalia, por frecuencia, las principales causas son la hipertensión portal por enfermedad hepática crónica, los linfomas, las leucemias y neoplasias mieloproliferantes, mieloproliferativas, perdón, infecciosas, congestión o inflamación y la trombosis de la vena esplénica. Existen 7 mecanismos básicos que resultan en esplenomegalia. El primero es la hiperplasia de las células del sistema retículo endotelial o líneas linfoides,
que es uno de los principales mecanismos de esplenomegalia, y pues esto ocurre en varias infecciones sistémicas, en enfermedades autoinmunes y en tirotoxicosis. Las causas infecciosas comunes de esplenomegalia incluyen endocarditis infecciosa, tuberculosis, mononucleosis infecciosa y histoplasmosis. La segunda es la esplenomegalia congestiva. En la mayoría de los casos resulta de enfermedad hepática, en especial por cirrosis con hipertensión portal. Hay que recordar que el hígado, entre sus múltiples funciones, también es un reservorio de sangre, y cuando la fibrosis hepática progresa, se pierde pues esa función, por lo que la sangre se desvía, o sea, hay una fuga hacia el vaso y otros sitios, por lo que pues aumenta la presión en el territorio esplénico. Sin embargo, pues la trombosis de la vena porta o esplénica y el cor pulmonale puede tener el mismo efecto. Entonces, la hiperplasia reactiva de las células de la pulpa roja ocurre con frecuencia en esplenomegalia congestiva, que aumenta aún más el tamaño del vaso. Entonces, la esplenomegalia secundaria a este mecanismo es por lo general asintomática. Como tercera tenemos las anormalidades en la morfología de los eritrocitos, en especial los esferocitos hereditarios, talasemias y la enfermedad de células falciformes, la anemia hemolítica, autoinmune y policitemia, que puede causar atrapamiento de eritrocitos en los sinusoides de la pulpa roja, lo que produce pues una esplenomegalia y anemia. Como cuarto tenemos la hematopoiesis extramedular. Ella ocurre como hematopoiesis esplénica en estados de influencia de la médula ósea, como en el caso de las mielofibrosis con metaplasia mieloide, la mieloptisis y el osteopetrosis, que en este caso se encuentran anemia y en algunas otras reacción leucoeritroblástica. Como quinta está la esplenomegalia maligna, que los linfomas representan las enfermedades malignas primarias más frecuentes pues en el vaso, aunque también es un foco de asentamientos de otras enfermedades malignas, como lo es la leucemia mieloide crónica, la leucemia linfocítica crónica, la leucemia de células peludas, que es la tricoleucemia, y algunas leucemias agudas. Entonces, la esplenomegalia que se acompaña de adenomegalia generalizada es sugerente de linfoma o de leucemia linfocítica crónica. Es también muy raro que las neoplasias no hematológicas se asienten en el vaso, o sea, metástasis, y que entre los carcinomas que lo pueden hacer está el pulmón, el colorectal, el ovario y el melanoma. Como sexto, tenemos la esplenomegalia por depósito, que es la infiltración del vaso por material anormal que ocurre en varias enfermedades, como la amiloidosis y varias enfermedades de depósito. La esplenomegalia en estas condiciones con frecuencia se complica por hiperplasia reactiva de los macrófagos de la pulpa roja. Ya por último, en el séptimo tenemos pues otras lesiones no neoplásicas, que están los hemangiomas, quistes y hematomas, que son las entidades más comunes en esta categoría. Otras causas incluyen los granulomas infecciosos por microbacterias y hongos, los granulomas no infecciosos, que son sarcoidosis, e infartos. Los infartos esplénicos con frecuencia ocurren en anemia de células falciformes como resultado del bloqueo de los sinusoides esplénicos por los eritrocitos deformes. Entonces también ocurre por embolismo cardíaco en el caso de endocarditis infecciosa o trombos murales. Y pues otras causas de infartos esplénicos son la esplenomegalia masiva de cualquier etiología, principalmente secundaria a hematopoiesis esplénica, leucemia mieloide crónica y mielofebritis primaria. Los mecanismos fisiopatológicos para la esplenomegalia comprenden, primero, que es hiperplasia del sistema reticuloendotelial en las enfermedades infecciosas, inmunológicas y en las que se produce destrucción de hematíes anómalos. La segunda es hipertensión portal de distintas causas. La tercera son lesiones expansivas malignas o benignas. La cuarta es hematopoiesis extramedular en la mielofibrosis o los síndromes mieloproliferativos.
y en la quinta es una infiltración de sustancias como amiloide o lípidos. Entonces, al estar muy vascularizado y ser su cápsula fina, los traumatismos de la cavidad abdominal u otras causas como son las neoplasias, infecciones, inflamación, fármacos y mecánicas, estas pueden producir la rotura del órgano o la aparición de hematomas que aumentan su tamaño. Independientemente del mecanismo fisiopatológico o la causa de la esplenomegalia, esta puede causar con dos situaciones clínicas. A continuación les voy a hablar del hiperesplenismo, se los voy a explicar bien. Y también está el hipoesplenismo, que es la disminución de la función y la ausencia total de la esplenia, y puede ser por esplenectomía o autoesplenectomía, que es por infartos esplénicos repetidos o funcionales por enfermedades propias o que afectan el vaso, y puede haber elevación de series sanguíneas y son pacientes de alto riesgo de infecciones, sobre todo por gérmenes encapsulados. Entonces, el hiperesplenismo, consiste en una función excesiva del vaso con secuestro de eritrocitos, leucocitos y plaquetas, lo que origina una disminución leve o moderada de dichas líneas celulares. Entonces, se produce por acumulación de la celularidad sanguínea en el vaso o por aumento de su destrucción al estar pues recubiertos de anticuerpos. Entonces, se tiende a confundir muy frecuentemente con la esplenomegalia por sus características, pero no toda esplenomegalia comienza con un hiperesplenismo, pero sí todo hiperesplenismo cursa con esplenomegalia. Es obvio que el hiperesplenismo desaparece y se normalizan los parámetros citados tras una esplenectomía. Entonces se le denomina hiperesplenismo al estado de hiperfusión del vaso que se caracteriza por producir esplenomegalia, disminución variable de la celularidad hemática como hematíes, plaquetas y leucocitos, aumento de las células inmaduras en sangre, médula ósea normal o con hiperplasia productora para compensar la destrucción esplénica. Las causas, pues el hiperesplenismo puede ser causado por una variedad de trastornos. A veces es provocado por un problema dentro del propio vaso y se refiere como primario. Los trastornos del vaso pues generalmente son casi siempre de naturaleza secundaria, aunque pues el hiperesplenismo también puede ser causado por tumores, y pues un vaso agrandado puede ser causado por una variedad de enfermedades, incluyendo anemia hemolítica, cirrosis hepática, leucemia, linfoma maligno, además de otras infecciones y enfermedades inflamatorias. Los síntomas del hiperesplenismo incluyen lo que son moretones con facilidad, fácil de contractación de las enfermedades bacterianas, fiebre, debilidad, palpitaciones del corazón, y pues los animales también pueden sangrar de forma inesperada y en gran medida por la nariz o membranas mucosas, y también por las vías gastrointestinales o urinarias. Blastomicosis esplénica canina está clasificada entre la micosis sistémicas de presentación granulomatosa y superativa crónica causada por el hongo dermórfico Blastomyces dermatitidis. El órgano más afectado por este hongo pues, es el pulmón, por ser el patógeno de ingreso aerógeno, y sin embargo pues, suele invadir otros órganos generando lesiones caracterizadas de la enfermedad. La enfermedad afecta a diversas especies de mamíferos, habiendo sido descrita en humanos desde finales del siglo presente. El diagnosticado de la blastomicosis por excelencia es la identificación de blastomyces mediante cultivos de hongos, citología, histopatología y tinción especiales como la tinción de Gold, la tinción de Paz y la tinción de hematoxilina y eosina, y el agente suele pues encontrarse asociado a una reacción granulomatosa o piogranulomatosa, que junto a la presencia de esporas de Blastomyces pues permite realizar el diagnóstico.
Y por otro lado, pues se dispone por otras pruebas serológicas como inmunodifusión radial o las pruebas ELISAs y sin embargo, pues la sensibilidad es baja y la especificidad no es satisfactoria. Clínicamente, la blastomicosis se clasifica como una infección micótica que ingresa pues por vía aerógena a los pulmones, donde pues las conidias son fagocitadas por los macrófagos alveolares y transformadas en forma, de allí pues pasan a se propaga a una vía hematógena a diversos tejidos y entre ellos pues al tejido linfoide. Por ser una enfermedad sistémica pues se representan numerosos signos clínicos, siendo pues la más común como la tos, anorexia, disnea, intolerancia al ejercicio, pérdida de peso, enfermedades oculares, enfermedad cutánea y también encontramos depresión, cojeras y síncopes, así como linfonopatías locales o generalizadas y una esplenomegalia. Y para la orientación clínica del caso, pues se utilizan radiografías torácicas o una ecografía. Acá encontramos las bibliografías de donde hemos adquirido la información y muchas gracias por la atención.